Buenas, este vídeo es otra actualización y les quiero enseñar las cositas que he ido haciendo nuevas de manualidades. También les quiero decir que alguna gente me ha estado preguntando sobre el sorteo o concurso que voy a hacer y estoy consiguiendo algunos premios. Igualmente no sé qué hacer sobre el concurso, así que puede que haga un pequeño sorteo y ya deje lo del concurso para más adelante. Pero bueno, aún no está nada claro. Y lo primero que les quiero enseñar son algunos sellos que he hecho. El primero que tengo es este de aquí y es un panda. Este lo hice para un tutorial sobre el carvado de sellos, que les dejo el link en la cajita de descripción, y también si hacen clic encima pues pueden verlo. Y aquí está el resultado, queda así. Luego hice este de aquí y es de Doctor Who, es el 10º Doctor y queda de esta manera. Y luego hice este otro que es del 11º Doctor y queda así. Ahora les voy a enseñar las cositas que he hecho con arcilla polimérica, que no son muchas, pero bueno. La mayoría de las que voy a enseñar están listadas ya en mi tienda de Etsy y pueden pasar por ahí si les interesa alguna. Lo primero que tengo son pendientes. Los primeros que tengo son estos de aquí. Y no sé si se apreciarán muy bien, pero son pendientes de Totoro. La verdad es que no me resulta muy difícil hacer miniaturas de Totoro porque he hecho un montón. Así que me entretuve bastante haciéndolos y estoy pensando en volver a hacerlos, pero con color granito y demás. Y a lo mejor en diferentes colores. Luego hice estos de aquí que son los Susuwatari. La verdad es que no me acuerdo nunca del nombre en español. Los duendecillos del polvo de las películas de Estudio Ghibli. Luego, iguales que esos, hice estos de aquí, pero como pueden ver llevan la comidita de ellos, que eran estrellas, pues colgando. Y me gusta mucho cómo quedó el color de las estrellas. Lo hice con tonos pastel de Fimo. Luego tengo esto de Gigi, que es el gatito que salía en la película de Kiki, la aprendiz de bruja, que bueno, no entiendo por qué en español le pusieron Nikki, porque su nombre es Kiki, pero bueno. Y como ven, tienen estos ganchitos aquí porque les voy a colgar unos lazos rojos, como el que él llevaba, y se los enseño. Estos son los lazos que hice, pero como pueden ver, pues quedan exageradamente grandes, así que voy a tener que hacerlos de nuevo. Luego de las mismas estrellitas que hice para los pendientes de los Susuwatari, pues me sobraron estas dos, que ya aprovecharé para algo más. Y luego lo último que hice pues fueron 3 cupcakes de osito, que como la última vez les gustó tanto el que hice y puse en Etsy y enseguida me lo compraron, pues hice más y espero que estos también les gusten. El primero es este de aquí y como ven es un osito en lila. Es una chica que le puse pestañas y todo y tiene una fresa y demás. Y lo he puesto en esta cinta de... bueno, es una cadena para el móvil. Y en mi tienda de Etsy pues pueden ver fotos de cómo quedan en el móvil, ya que ahora mismo no tengo el mío cerca para enseñarles. Luego tengo este otro en azul que bueno, como ven es súper simple. No le puse decoración al osito ya que pensé que quedaba bastante bien así. Y lleva una cadena en plateado y 2 estrellitas, una en amarillo y otra en azul. Y también está conectado pues al bichito para ponerlo en el móvil. Y el último que hice es este de aquí, que bueno, tiene chocolate encima y esta nata como en azul. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Este va en una cadena dorada y estoy esperando conseguir algún avalorio para ponérselo, así que todavía no está terminado. Luego otra cosa que puse en mi tienda de Etsy y que bueno, ya había enseñado en otras actualizaciones, pero he terminado, es esto de aquí. Bueno, como ven es una geisha y esta la hice para un concurso y lo que hice pues fue pegarla a este colgante y luego puse unas bolitas para hacer la cadena y la verdad es que es una de las cosas que más me gusta de las que he hecho y en las que más esfuerzo he puesto, así que estoy muy contenta con el resultado. También hice cositas con resina. Les voy a enseñar primero las cosas que tenía pendientes de terminar y luego les enseño las nuevas. Lo primero fue esto de aquí, que si se acuerdan lo hice para el tutorial de la resina, pues lo único que me faltaba era ponerle un fondo azul
y ha quedado así. La verdad es que estoy muy contenta con el color y utilicé un pigmento perlado que compré por eBay, ya se los enseñaré en un haul. Y estoy pendiente aún de ponerla en su collar y demás para listarla en Etsy. Luego a este de aquí pues le hice la parte de atrás en blanco y me gustó mucho cómo quedó. La verdad es que es uno de mis favoritos, no sé si este me lo quedaré. Luego a este gatito también le puse el fondo en blanco, pero la verdad es que no sé si lo pondré a la venta porque igualmente no se ve muy bien la pegatina y demás. Si les gustaría que lo pusiera pues me lo pueden dejar en los comentarios y los listaré para ustedes, pero luego terminé esta pieza de aquí, que si recuerdan era mate, ya que el molde que había utilizado pues no era brillante, y lo que hice fue ponerle por encima más resina, pero como pueden ver como que se quebró. Igualmente estoy súper contenta con el resultado, de frente prácticamente no se nota y le puse estas perlitas aquí encima, ya que las que le había puesto dentro se quedaron planas. Y estoy pensando en hacerlo un imán y ponerlo en la tienda. Quizás rebajaré el precio ya que bueno, tiene ese defecto, pero creo que quedó bastante bonito. Y ahora sí ya les enseño lo que he hecho nuevo con resina, que tampoco está terminado, pero bueno. Lo primero son algunas piecitas o cabochons que hice con la resina que me sobraba. Y tengo primero este corazón. El color quedó un poco extraño y el caso fue que mezclé la resina con pigmento azul perlado, pero quedaba transparente, entonces le puse también óleos blancos para que cogiera un poco de color. Y bueno, como pueden ver, por detrás quedó el color bien, pero lo que pasó fue que como que el óleo bajó a la parte de abajo del molde y se quedó como, no sé, como una textura granulada entre blanco y azul. Fue un poco raro, pero igualmente me gusta el resultado. Aquí en esta O lo pueden ver mejor, pueden ver la diferencia más o menos de la parte de atrás a la de adelante. Luego tengo este corazón, que igualmente me parece que quedaron bien, no sé, quedó un efecto curioso, como flan o gelatina. Y por último tengo este areo que tiene un montón de defectos porque se formaron burbujas y no sé si las pueden ver. Y ya ahora les enseño las piezas de resina nuevas que hice. La verdad es que estoy muy contenta con cómo quedaron estas piezas. Las hice con un nuevo molde que compré. Y la primera que tengo es esta de Magikarp. No estoy muy contenta con la purpurina de atrás porque lo que quería hacer era alrededor del Magikarp poner la dorada y luego encima la roja, pero igual me gusta. Aún me falta hacerle los fondos, como ven son súper finas estas piezas. Me falta hacerle los fondos. Bueno, primero los lijaré y luego haré el fondo, pero como me he quedado sin resina, pues hasta que no compre nueva no podré. Pues bien, tengo el Magikarp. Luego tengo esta de aquí que tiene algunos defectos en la pegatina, no sé si lo notarán, pero está como manchada, y la purpurina es verde. Luego tengo esta con forma de estrella y tiene una pegatina de un macaron y una fresa. Y aquí mezclé diferentes tonos de purpurina y quedó muy bien a mi gusto. Y aún está translúcida porque, como ya digo, le falta el fondo a todas. Luego esta en malva de un perrito, quedó muy graciosa. Esta otra de un osito que, como ven, le falta purpurina por algunas zonas y no tengo ni idea de por qué me pasa esto, pero creo que es la purpurina que utilizo, que tampoco es muy buena. Ya cuando le ponga el fondo pues supongo que lo pondré en un tono oscuro para que cubra y se vea bien. La verdad es que estoy súper contenta con esta. Luego tengo esta de aquí que no se ve demasiado la pegatina porque igual es transparente y son unos gatitos. Tengo esta otra de Kutushita Nyanko, que la purpurina pues utilicé rosa y blanco y quedó curioso. Luego tengo esta de Korilakuma, que le hice el fondo en naranja, pero la verdad es que el naranja que tengo es un tono como neón y no me hace mucha gracia. Y utilicé una de estas pegatinas que son blanditas y bueno, quedó bien. Para ser la primera vez que la utilizo no tuve problema ninguno con las burbujas ni demás. Luego tengo esta, que la mezcla de purpurina pues no me terminó de convencer. Y de nuevo son dos gatitos, Kutushita Nyanko y la gatita en blanco. Y ya por último pues tengo esta que es una de mis favoritas. Estoy deseando terminarla y hacerle el fondo porque quedó genial. Y como pueden ver es un Pokémon, es Ditto.
y le hice el fondo así en diferentes tonos de rosa y tal. Ahora lo único que me falta enseñarles son algunas cosas que hice de Decoden, con las que no estoy muy contenta, pero igual se las enseño. Lo primero que tengo es esto de aquí. Bueno, lo que utilicé para hacerlas fue una nata nueva que había comprado. Y estos fueron los restos, así que lo utilicé para hacer este donut que me falta decorar por encima. Luego hice algunos helados. Había hecho las bases de helado, ya las tenía por ahí y decidí rellenarlas con la nata. Y la verdad es que estoy pendiente de hacer una review sobre esta nata porque también la compré en rosa y primero quería probarla para ver qué tal iba y ya luego pues hablarles de ella. Y el último helado es este de aquí. Luego hice dos copas, que la primera es esta. Quería hacer como un batido de fresa, pero bueno, lo primero que no me gusta es esta parte de aquí. La hice con unas salsas que había comprado en Miniature Sweet, pero no me gusta cómo quedaron. Luego me di cuenta que al utilizar pinturas para cristal sí que queda mucho mejor. No me gusta tampoco mucho el color de las decoraciones, pero bueno, está pues preparada para hacer un llavero o cualquier cosa. Y luego tengo esta otra que es como la anterior pero de chocolate. Aquí utilicé la misma salsa que la anterior y no me gusta nada el color, pero en cambio sí me gusta cómo quedó el chocolate. Y bueno, con las decoraciones lo mismo. Con esta estaba más contenta. El problema fue que la hice al revés. O sea, puse las decoraciones por donde no eran. Aquí está el agujerito para ponerle la argolla y las puse al revés, así que nada. Y ya lo último fueron 3 cupcakes que decoré. El primero que tengo es este, que para mi gusto le falta algo, no sé el qué, pero quizás ponerle alguna salsa a la nata o no sé. Y bueno, lleva 2 donuts, como pueden ver, algunas perlitas en azul. Y sigo pensando que le falta algo. Luego hice esta otra que sí que me gusta mucho, que es con la base como en rosa y tiene una estrellita y varias decoraciones. Y por último esta de aquí, que sin duda es mi favorita de las que he hecho. La base es en tono de chocolate y luego encima pues tiene 2 estrellas, una fresa hecha con arcilla y unas decoraciones como virutas de chocolate. Y ya estoy esperando que me lleguen las cadenas para ponerlas a la venta. Así que nada más, eso era todo lo que les quería enseñar. Espero que me dejen en los comentarios qué les ha parecido y si quieren que liste algo en mi tienda de Etsy, pues también me lo pueden decir. También les animo a visitar mi tienda, en la descripción están todos los links y también dejo todos los links pues a los tutoriales que haya nombrado en este vídeo y demás. Si quieren pedir algún tutorial de algo que hayan visto, pues me lo pueden dejar como siempre. Y nada más, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!